Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una chaqueta con un punto calado con este hilo que es de Yarn Bee Fundamental Cotton. Es 100% algodón mercerizado y tiene un grosor de 4. Vamos a tejerlo con un gancho de 4 milímetros y vamos a usar otro gancho de 3 milímetros para hacer el punto elástico. Vamos a necesitar una aguja lanera, unos marcadores, unas tijeras y una cinta métrica. Quería mostrarles el gráfico en el cual he desarrollado el proyecto para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. El tutorial de hoy va a ser para una talla small medium y va a tener punto múltiplo de 8. Estas medidas, que se las voy a dejar para diferentes tallas, las voy a estar dejando en los centímetros, no en las cadenas, para que la puedan tejer con cualquier hilo. Voy a tener una espalda de 48 centímetros que voy a subir hasta 35 centímetros. Igual vamos a hacer para el frente, pero en el frente vamos a dividir estos 48 centímetros entre dos para tener dos frentes, cada uno de 24 centímetros. Y vamos a comenzar a hacer disminuciones. Después vamos a cerrar aquí por 10 centímetros para dejar una sisa de 18 centímetros para la manga. Y vamos a tejer una manga total de 28 centímetros, pero como es una manga 3/4, esta manga la vamos a medirnosla desde el hombro hasta el puño y la vamos a dividir entre 4 y vamos a tejer hasta la tercera parte, y esa va a ser la medida de nuestra manga 3/4. Eso es para todas las tallas. Tendrían que medirse el largo del brazo y dividirlo entre 4. Yo aquí voy a estar haciendo una vuelta de puntos bajos para hacer disminuciones, y el puño tendría un total de 4 centímetros. Aquí les quiero mostrar las tallas. Esta es la medida para la talla que hicimos en el tutorial. Aquí lo tenemos en large, XL y XX large. La cantidad de gramos, aquí tenemos la espalda. Para los dos frentes esta medida la vamos a dividir entre 2. Esta va a ser la sisa para todas las tallas, para las diferentes tallas, y el largo va a estar basado en el tutorial que hicimos. Si ustedes lo quisieran más largo, tendrían que darle más vueltas, y también esto está basado sin la fajita. La fajita tiene 4 centímetros, así que tendríamos que añadirle 4 centímetros después de esta medida, para que tengan una idea de cómo les va a quedar el largo. Vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas, que van a ser cadenas múltiplos de 8. Yo voy a hacer un total de 80 cadenas para la parte de la espalda. Para esta muestra voy a hacer solamente 40 cadenitas. Ya terminé las 40 cadenas para esta muestra, pero si tuviéramos las que necesitamos realmente para la parte de la espalda, que serían 80, tendríamos que tener un ancho de 48 centímetros. Entonces ahora vamos a tomar hilo y vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4 puntos de cadena, y en este número 5 vamos a hacer un punto alto. Ya aquí esto me cuenta como un punto alto. Entonces ahora tenemos 2 puntos altos y tenemos que hacer 3 más para tener un total de 5 puntos altos, uno sobre cada punto de cadena. Y ahí tenemos los 5 puntos altos. Ahora vamos a separar con 3 cadenas, tomamos hilo y nos saltamos 1, 2, 3 puntos de cadena, y en el cuarto punto vamos a hacer un punto alto, y este ya me cuenta como el punto alto del grupito de los 5. Entonces ahora vamos a hacer 4 más. Hacemos 2, 3, 4 y 5. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos saltamos nuevamente 1, 2, 3 puntos de cadena, y en el cuarto hacemos un punto alto que ya me cuenta como el primer punto alto del grupito de 5 que necesitamos para esta secuencia de la primera vuelta. Ya tenemos 3, 4 y 5.
y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo los últimos 5 puntos altos o 3. Vamos a hacer el cuarto y el último, que es el quinto. Así nos tiene que quedar. Entonces ahora vamos a subir con 4 cadenas, giramos el trabajo, tomamos hilo y nos vamos a saltar un punto, y en el que sigue un punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y sobre el que sigue un punto alto. Ahora separamos nuevamente con 3 cadenas y nos vamos al grupito de los 5 puntos altos, y ahí hacemos un punto alto sobre el primer punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el que sigue un punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Hacemos 3 cadenas, nos vamos sobre el siguiente punto alto y ahí hacemos un punto alto, una cadena, nos saltamos este punto y en el que sigue un punto alto, una cadena, nos saltamos este punto y en el que sigue un punto alto. Y esta es la secuencia de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, nos saltamos este punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo, tomamos hilo y ahora nos vamos al espacio de cadena y hacemos ahí un punto alto, sobre el punto alto un punto alto, en el espacio de la cadena un punto alto, sobre el punto alto un punto alto, y siempre vamos a tener la misma separación de 3 cadenas y sobre el punto alto un punto alto, en el espacio de cadena un punto alto, sobre el punto alto un punto alto, en el espacio otro punto alto, sobre el punto alto un punto alto, y volvemos a separar con 3 cadenas y nos vamos al siguiente punto alto. Y esta va a ser la secuencia de esta tercera vuelta, que es igual a la primera vuelta. Ahora yo voy a hacer la siguiente, voy a ir hasta el final de esta vuelta y voy a comenzar la cuarta vuelta, que va a ser igual a esta segunda vuelta. Voy a finalizar esta vuelta haciendo el último punto alto sobre la tercera cadenita que hicimos aquí cuando subimos el punto. 1, 2, y en el tercer punto de cadena vamos a hacer el punto alto. Subimos con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Esta cuarta cadena es la cadenita de separación, entonces ahora vamos a tomar hilo, nos vamos a saltar este punto y en el que sigue un punto alto, una cadenita de separación, tomamos hilo, saltamos este punto y en el siguiente un punto alto. ¿Ven? Esta es la segunda vuelta que se repite en la cuarta vuelta. Así vamos a ir alternando las vueltas. Vamos a separar aquí con 3 cadenas y tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos un punto alto, separamos con una cadena, tomamos hilo, nos saltamos un punto y en el que sigue un punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto y volvemos a separar con 3 cadenas, y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Así nos ha quedado esta muestra. Y como ven, solamente vamos a repetir la primera y la segunda vuelta hasta obtener el alto que necesitemos para llegar a los hombros. He finalizado la espalda con 23 vueltas. Aquí corté el hilo, lo ajusté y dejé una hebra lo suficientemente larga para después estar cerrando aquí en los hombros. Aquí les muestro cómo nos ha quedado de bonito este punto. Para hacer el frente vamos a hacer uno de los lados y después el otro. Vamos a comenzar haciendo la mitad de las cadenas que hicimos para la espalda.
En este caso van a ser 40 porque yo había hecho 80 cadenas y sigue siendo múltiplo de 8. Entonces vamos a tejer 40 cadenas y ahí nos vamos a encontrar. Terminé las 40 cadenas, voy a tomar hilo y me voy a saltar 1, 2, 3, 4 puntos y en el quinto voy a hacer un punto alto. Y en los siguientes puntos de cadena voy a hacer aquí un total de 5 puntos altos. Ya tengo 3, voy a hacer el cuarto y aquí hago el quinto. Para tener el grupito de 5 puntos altos separados por 3 cadenas, tomo hilo, salto 3 puntos y en el cuarto un punto alto y comienzo a hacer nuevamente el grupo de 5 puntos altos, uno sobre cada punto de cadena. Y ya saben cuál es la secuencia que lo hemos hecho en la parte de la espalda. Vamos a separar con 3 cadenas, saltamos 1, 2, 3 y aquí en el cuarto punto un punto alto. Y vamos a seguir haciendo esto hasta finalizar esta vuelta. Voy a finalizar esta vuelta haciendo el último punto alto para tener 5 puntos altos. Y así nos ha quedado la primera vuelta. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo, giramos nuestro trabajo y saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Una cadena y nos saltamos este punto y en el siguiente un punto alto. Y así vamos a hacer la secuencia igual que lo hemos hecho en la parte de la espalda. Tejiendo aquí 3 cadenas y nos vamos sobre el punto alto y hacemos un punto alto, una cadena, saltamos un punto en el siguiente, un punto alto, una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto, 3 cadenas, nos vamos al punto alto y ahí hacemos un punto alto. Y esta va a ser la secuencia de la segunda vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena y haciendo el último punto alto. Nos saltamos este punto y en el siguiente, aquí sobre las 3 cadenitas, en la tercera cadenita vamos a hacer un punto alto. Subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y en el espacio un punto alto, sobre el punto alto un punto alto, en el espacio un punto alto y sobre el punto alto un punto alto. 3 cadenas y repetimos lo mismo ahora de este lado, hacemos un punto alto y como ven va a ser igual a la primera vuelta. Entonces vamos a ir alternando estas vueltas hasta tener 14 vueltas y ahí vamos a comenzar a hacer las disminuciones para el escote. Terminé las 14 vueltas y vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Yo voy a comenzar a hacer las disminuciones en la vuelta donde tenemos los grupitos de 5 puntos altos, donde hemos rellenado las casitas. Si ustedes quieren hacer las disminuciones igual que yo, no importa cuántas vueltas ustedes le den, siempre vamos a comenzar a hacer las disminuciones en la vuelta de los 5 puntos altos. Ahora vamos a subir con 1 y 2 cadenas, vamos a girar el trabajo y vamos a hacer un punto alto sin terminar en el espacio y un punto alto sin terminar sobre el punto alto. Tomamos hilo y pasamos por las 3 gasitas y ahora nos vamos al espacio y hacemos un punto alto. Sobre el punto alto, un punto alto, 3 cadenas y ya vamos a hacer la secuencia regularmente. La única variación es aquí al comienzo. Vamos a hacer los puntos altos en los espacios y sobre los puntos altos, separando después con 3 cadenas. Y así vamos a hacer toda esta vuelta y vamos a regresar y cuando lleguemos a este grupito
nos vamos a encontrar. Estamos ahora en la vuelta número 16, hice 3 cadenas y aquí me voy a ir sobre este punto alto. Aquí tenemos en realidad 1, 2 y 3 puntos. Vamos a hacer un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar en la unión de los 3 puntos altos que hicimos. Y ahí hemos hecho una disminución, hemos convertido estos 3 puntos en 1. Ahora vamos a subir con 1 y 2 cadenas. He girado el trabajo y voy a hacer una cadenita más y me voy a ir sobre este punto alto que está aquí y voy a hacer un punto alto. Y ahora en el espacio hacemos la secuencia que es hacer un punto alto en el espacio y uno sobre el punto alto para obtener un grupito de 5 puntos altos. Y separamos con 3 cadenas. Y ahora en esta vuelta vamos a ir así haciendo lo mismo hasta el final, haciendo los grupitos de 5 y vamos a regresar cuando lleguemos a este grupito aquí. Estamos en la vuelta número 18, hice 3 cadenas, un punto alto. Ahora voy a hacer aquí una cadenita, me voy a saltar este punto y en el que sigue voy a hacer un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar en el siguiente punto alto y este último punto alto, un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por todas las gasitas. Ahora subo con 2 cadenas, giro el trabajo y vamos a hacer aquí en este espacio un punto alto sin terminar y sobre el punto alto un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por todas. Hago 3 cadenas y me voy sobre el punto alto y hago un punto alto. Y ahora rellenamos estas casitas con 5 puntos altos para tener un total de 5 puntos altos. Y vamos a seguir la secuencia igual que hemos hecho hasta ahora. Vamos a terminar esta vuelta y comenzar la siguiente y nos vamos a encontrar cuando lleguemos aquí. Estamos en la vuelta número 20, hice las casitas y ahora nos toca aquí las 3 cadenas y lo que voy a hacer es que voy a tomar hilo y me voy a ir directamente donde tenía las disminuciones y aquí voy a hacer un punto alto. Ahora subo con 1 y 2 cadenas, giro el trabajo y sobre este punto alto voy a hacer un punto alto sin terminar y en el espacio un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por los 3 y ahora sobre el punto alto un punto alto, en el espacio un punto alto y sobre el punto alto un punto alto. 3 cadenas y seguimos la secuencia regularmente de 5 puntos altos, los grupitos de 5 puntos altos. Y vamos a terminar aquí esta vuelta y vamos a regresar y cuando lleguemos aquí nos vamos a encontrar. Estamos en la vuelta número 22, aquí hice 3 cadenas, esta es la vuelta de las casitas, pero aquí voy a hacer solamente un punto alto porque voy a hacer una disminución en esto, voy a convertir estos 3 puntos en 1, entonces vamos a este primer punto, vamos a hacer un punto alto, sobre el siguiente punto un punto alto sin terminar, sobre el siguiente otro punto alto sin terminar y sobre esta disminución aquí vamos a hacer un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por todas las gasitas. Subimos con 1 y 2 cadenas, giramos el trabajo y ahora nos toca la vuelta de los grupitos de 5. Aquí vamos a hacer un punto alto sin terminar. Vamos a tomar hilo y cerrar y para poder hacer otra disminución voy a hacer solamente 2 cadenas porque aquí nos tocarían hacer 3 y nos vamos directamente sobre el punto alto y hacemos un punto alto y sobre el espacio un punto alto para rellenar los espacios y hacer el grupo de 5 puntos altos. Y así vamos a ir siguiendo la secuencia hasta llegar al final de esta vuelta. Finalicé esta vuelta y corté el hilo y lo ajusté y dejé una hebra lo suficientemente larga para después estar cerrando aquí en los hombros. Aquí pueden apreciar cómo nos ha quedado el escote.
Entonces ahora vamos a hacer la otra parte del frente. Ya terminé las 14 vueltas y comencé la vuelta número 15. En este caso vamos a comenzar a hacer las disminuciones aquí igual que hicimos esta. Yo voy a hacer la primera y la segunda disminución con ustedes de este lado y después vamos a seguir haciéndolo. Pueden darle el video hacia atrás y hacer las disminuciones igual que hicimos este lado. Aquí tenemos las 3 cadenitas, hicimos un punto alto. En este espacio vamos a hacer un punto alto y ahora vamos a hacer las disminuciones. Vamos a hacer un punto alto sin terminar sobre este punto, un punto alto sin terminar en el espacio y un punto alto sin terminar sobre la tercera cadena. Tomamos hilo y pasamos la gasita, pasamos este hilo por las 4 gasitas, disculpen. Entonces ahora subimos aquí con 1 y 2 cadenas, giramos el trabajo y nos vamos sobre el siguiente punto alto, este que tenemos aquí, y hacemos ahí otro punto alto sin terminar y en el siguiente otro punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por las 3 gasitas. Ahora separamos aquí con 3 cadenas y nos vamos sobre el punto alto y hacemos un punto alto, separamos con una cadena, saltamos un punto y en el que sigue un punto alto, una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Y vamos a seguir esta secuencia regularmente. Vamos a llegar hasta aquí, regresamos y cuando estemos aquí nos vamos a encontrar. Estamos en la vuelta número 17, hice los 5 puntos altos sobre las casitas y ahora voy a tomar hilo y me voy sobre esta disminución que tengo aquí y voy a hacer un punto alto. Vamos a subir con 2 cadenas y aquí sobre el siguiente punto alto y hago un punto alto sin terminar, en el siguiente otro punto alto sin terminar, en el que sigue otro punto alto sin terminar. Tomo hilo, paso por las 4 gasitas, hago una cadenita de separación, me salto este punto y en el siguiente un punto alto, 3 cadenas y me voy sobre el punto alto y hago un punto alto separado por una cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto, una cadena de separación y sobre el siguiente punto un punto alto. Y así vamos a seguir haciendo estas disminuciones igual a las disminuciones que hicimos anteriormente en el otro lado para obtener los dos lados iguales. Nos tiene que quedar la misma cantidad de puntos aquí. Cuando lleguemos a la vuelta número 23 tenemos que tener este grupito de 5, este otro grupito de 5 y aquí esta disminución. Los dos lados nos tienen que quedar completamente iguales. Eso quiere decir que hemos hecho las disminuciones correctas en los dos lados. Ya hemos finalizado las dos partes para el frente. Así nos ha quedado el escote con estos dos grupitos de 5 a ambos lados y una disminución aquí al comienzo. Entonces ahora vamos a unirlo a la parte de la espalda. Vamos a comenzar a cerrar y aquí he puesto unos marcadores para que no se nos muevan porque nos tienen que coincidir los puntos del frente con la espalda. Yo he puesto esta pieza por la parte del revés que vamos a trabajar. El derecho nos queda hacia adentro. Entonces aquí he dejado una sisa de 18 centímetros y me va a quedar aquí un costado que vamos a estar cerrando por 17 centímetros porque esta pieza tiene un total de 35 centímetros. Aquí vamos a estar cerrando por 10 centímetros. Para cerrar el hombro, vamos a ir donde tenemos el marcador, vamos a introducir el gancho de un lado y del otro, de forma tal que no coincidan los puntos. Ahí voy a asegurar con una cadena y voy a seguir tejiendo aquí. Ahora vamos a hacerlo sobre estos puntos que tenemos en la cadena. Vamos a tomarlos de esta forma
y nos vamos a deslizar. Vamos a irnos al segundo punto y nos volvemos a deslizar. Vamos a irnos al tercer punto aquí nos vamos a deslizar sobre el punto alto, siempre tomando, ¿ves? Tenemos unas V's aquí, vamos a tratar de tomarlas de esta forma, pasando el gancho por debajo de las dos V's, de un lado y del otro lado, cuando estemos trabajando sobre los puntos. Nos vamos a ir de este lado y de este otro lado, y así vamos a irnos deslizando todos los puntos. Nos vamos a deslizar 5 puntos en los puntos altos, 3 aquí donde tenemos las cadenitas, y después nuevamente 5 puntos. Y después vamos a asegurar, cortar el hilo, aseguramos, y ya después escondemos el hilo. Y vamos a hacer también lo mismo en el otro hombro. Hemos cerrado los dos hombros, así nos ha quedado por el revés. Después se los voy a mostrar por el derecho, porque ahora vamos a continuar cerrando aquí en los costados hasta donde tenemos el marcador. Yo había dejado también una hebrita de hilo aquí. Si ustedes no lo hicieron, pueden anudar y comenzar a cerrar. Vamos a virar la pieza y vamos a estar pasando de un lado y del otro. Aquí ya tengo el hilo, y entonces vamos a pasar por este lado. Vamos a tratar siempre de tomar 2 hebras. Yo aquí voy a pasar 2 veces para asegurar bien. Voy a pasar ahí mismo. Y en esta voy a pasar el gancho por esa gasita para anudar. Y ahora vamos a pasarlo de esta forma. De un lado y del otro vamos a ir pasando todos los puntos. Igual que hicimos en los hombros, solo que ahora lo estoy haciendo con una aguja lanera, pero es lo mismo. Aquí ven que voy por debajo de esta V y por debajo de esta. Y así vamos haciendo. Y en la parte donde no tengamos las V, lo vamos a pasar por cada punto. Y así vamos a ir pasando de un lado y del otro la aguja lanera hasta llegar aquí al marcador. Ahí vamos a ajustar y cortamos el hilo y vamos a comenzar a esconderlo. Igual vamos a hacer del otro lado. Aquí quería mostrarles cómo nos ha quedado por la parte del derecho la unión. En el costado nos han quedado unos bloques más grandes, pero hemos seguido la secuencia. Entonces ahora aquí en los hombros también se los voy a enseñar cómo nos ha quedado el cierre. Después le vamos a pasar una plancha para que este tejido nos quede más liso. Para hacer la manga vine a uno de los costados aquí donde tengo la unión y tengo un espacio en este lado y un espacio en este otro lado. He atado hilo en uno de esos espacios y voy a subir con, aquí ya hice una cadenita, voy a hacer 6 cadenas en total. Ya tengo 3 que me cuentan como un punto alto más 3 cadenitas de separación. Estoy tejiendo por la parte del derecho ahora. Entonces me voy a ir aquí sobre este punto. Voy a irme aquí. Solamente para poder ubicar los puntos. Para poder sacar la secuencia. Ya después lo podemos hacer sin ningún problema porque nos guiamos por esta primera vuelta. Entonces en este espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Y en este espacio aquí vamos a hacer un punto alto. Y aquí ya tenemos un grupito de 5 puntos altos. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos este espacio y en el que sigue hacemos un punto alto. Y en el siguiente hacemos 3 puntos altos. En el siguiente un punto alto
y tenemos otro segundo grupito de 5 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos este espacio y en el siguiente un punto alto. Y en el siguiente espacio vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos. En el siguiente espacio un punto alto y tenemos otro grupito de 5 puntos altos. Hacemos 3 cadenas y nos saltamos este espacio y en este que sigue aquí, que es la unión del hombro, aquí tenemos el hombro, vamos a hacer ahí 2 puntos altos y aquí en el centro, en la unión, vamos a hacer un punto alto y en el otro espacio 2 puntos altos para tener un grupito de 5 puntos altos. Y ahí nos ha salido la secuencia. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas, saltamos este espacio y en el siguiente un punto alto, en el que sigue 3 puntos altos, en el siguiente un punto alto, hacemos 3 cadenas, saltamos este espacio y en el siguiente un punto alto, en el que sigue 3 puntos altos, en el siguiente un punto alto, nos saltamos aquí este espacio, vamos a hacer las 3 cadenas y aquí vamos a hacer en este espacio un punto alto y aquí donde hicimos las 3 primeras cadenitas vamos aquí a adaptar algo porque aquí nos faltaría un espacio, pero tenemos que sacar la secuencia. Entonces aquí voy a hacer otro punto alto, ya tengo 2, aquí tengo un tercero y en este espacio voy a hacer 2 más donde hice las 6 cadenitas para subir el punto. Y aquí me voy al tercer punto y me deslizo y ya tengo la secuencia completa. Entonces ahora tendría que subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas y siempre vamos a girar el trabajo en la vuelta de las casitas. Aquí nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos este espacio y en el siguiente punto alto hacemos un punto alto separado por una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto, una cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. ¿Ves? Ya tenemos la secuencia. Entonces así vamos a dar toda la vuelta hasta encontrarnos aquí. Vamos a finalizar esta vuelta con 3 cadenas y nos vamos a ir al tercer punto aquí de la cadenita. Y vamos a deslizarnos. Subimos ahora con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos tejiendo por el revés y ahora vamos a tejer por el derecho para seguir la secuencia. Tomamos hilo y nos vamos sobre el punto alto y hacemos un punto alto. Y nos vamos al espacio de cadena y hacemos un punto alto sobre el punto alto, un punto alto. En el espacio de cadena repetimos un punto alto y sobre el punto alto un punto alto. Y ahí tenemos los 5 puntos altos separados por 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo, volvemos a rellenar esas casitas para obtener 5 puntos altos y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a tejer la vuelta de los 5 puntos altos separados por 3 cadenas siempre por la parte del derecho
y la vuelta de las casitas separadas por una cadena por la parte del revés, y esto lo vamos a hacer por 15 vueltas. Cuando lleguemos ahí nos vamos a encontrar para comenzar a hacer el puño. Ya he terminado de darle las 15 vueltas y tengo un largo para la manga de 3/4 de 24 centímetros. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer aquí puntos bajos para hacer el puño. Ahora vamos a hacer los puntos bajos, ya no vamos a virar por el revés o el derecho, sino que vamos a continuar por el derecho. Aquí voy a subir con una cadena y en este espacio voy a hacer un punto bajo y otro punto bajo. En los espacios de 3 cadenas siempre vamos a hacer 2 puntos bajos, y sobre aquí los puntos altos vamos a hacer alternadamente en uno de los grupitos de 5 puntos altos. Vamos a hacer 4 puntos altos solamente. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y nos vamos directamente al espacio y hacemos 2 puntos bajos, y en el siguiente grupito de 5 puntos altos vamos a hacer los 5 puntos altos. Así vamos a ir alternando. Ahora aquí en los 3 espacios de cadena hacemos 2 puntos bajos, y en este grupito de 5 vamos a hacer 4. En uno vamos a hacer 4 y en otro vamos a hacer 5 puntos bajos, y así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con un punto deslizado sobre el primer punto bajo que hice, y ahora vamos a hacer un cambio de gancho para hacer los puños. Para los puños vamos a usar un gancho de 3 milímetros para que nos quede más ajustado el brazo. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora nos vamos al segundo punto de cadena y vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo, y así vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto de esta cadenita para tener un total de 6 puntos bajos. Aquí hemos llegado a la base donde tenemos los puntos bajos, y yo me voy a saltar este punto, y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado, y en el siguiente un punto deslizado. Ahora giro, y sobre estos puntos bajos voy a tomar solamente la gasita de atrás. Vamos a estar trabajando en la V, pero en la gasita de atrás en todas las vueltas. Vamos a hacer sobre cada punto bajo un punto bajo de la misma forma. Subimos con una cadena, giro el trabajo, y aquí en la primera V voy a hacer un punto bajo y hacemos puntos bajos nuevamente sobre cada punto bajo, pero solo tomando la gasita de atrás de la V. Ya tenemos los 6 puntos bajos, y ahora nos vamos a este punto, pertenece aquí, quiere decir que nos tocaría deslizarnos en estos puntos. Nos saltamos este, y en el siguiente es que nos deslizamos, y después nos deslizamos en el que sigue. Siempre vamos a saltar aquí un punto cuando estemos en la base, y después nos deslizamos en el siguiente. Giramos el trabajo y volvemos a repetir 6 puntos bajos, trabajando en la gasita que está alejada de nosotros de la V de la vuelta de los puntos bajos. Siempre vamos a hacer una cadena para bajar y volvemos a repetir 6 puntos bajos, y aquí nos saltamos este punto, y en el siguiente nos deslizamos, y en el que sigue nos deslizamos nuevamente, giramos el trabajo y volvemos a repetir aquí subiendo con 6 puntos bajos. Después hacemos una cadenita y bajamos con puntos bajos y nos deslizamos en el segundo punto,
y después en el punto siguiente. Y así vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar aquí. Ya le he dado todas las vueltas, vamos a contar a ver cuántos relieves de estos nos han quedado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ahora vamos a hacer el número 16. Yo siempre termino en la parte de arriba para que después nos quede más bonito el borde y podamos esconder más fácilmente la hebrita de hilo que nos sobra. Entonces ahora vamos a poner el trabajo por el revés para estar cerrando aquí. Ya puse la pieza al revés y ahora introduje el gancho en el último punto del lado contrario donde estábamos tejiendo de la gasita. Aseguro el punto, paso la gasita y hago una cadena. Y ahora me voy a deslizar punto por debajo de las ubres de un lado y del otro. Aquí me deslizo. Ahora me voy al siguiente punto. Me deslizo nuevamente. Y así me voy a ir deslizando todos los puntos hasta llegar a la base. Y aquí nos toca deslizarnos por última vez. Y ahora cortamos. Ya corté el hilo y ahora lo aseguro. Y ahora les muestro cómo nos ha quedado por la parte del derecho. Entonces, ahora vamos a esconder esta hebrita de hilo. La podemos esconder aquí en estos mismos puntos deslizados para que no se nos vea. Y regresar contrario y cortamos el hilo. Ya finalizamos los dos puños, así nos han quedado. Y ahora vamos a comenzar a hacer la fajita. Aquí tenemos el cuello, la abertura del cuello. Y yo estoy trabajando ahora en la parte baja. Vamos a atar hilo en uno de los lados para comenzar a hacer el punto elástico, que lo vamos a hacer subiendo igual que en los puños con 7 cadenas. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos al segundo punto de cadena y hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer un total de 6 puntos bajos. Hemos terminado los 6 puntos bajos y ahora nos vamos a deslizar en el siguiente punto y después en el siguiente punto. Ahí nos hemos deslizado por 2 puntos seguidos. En esta faja lo vamos a hacer alternadamente. Nos vamos a deslizar 2 veces seguido y ahora en la próxima vuelta les voy a mostrar cómo es que lo vamos a hacer. Vamos a saltar un punto y en el siguiente nos deslizamos y en el siguiente nos volvemos a deslizar igual que hicimos en los puños. Vamos a ir alternando una vez seguida y una vez saltando un punto. Aquí vamos a girar el trabajo y vamos a seguir trabajando siempre en la parte posterior de esta V, en la gasita que está aquí detrás. Vamos a hacer puntos bajos, uno sobre cada punto, pero siempre trabajando ahí detrás. No se nos puede olvidar este último punto, si no nos faltaría un punto. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en el primer punto hacemos un punto bajo y volvemos a repetir 6 puntos bajos tomando la gasita de atrás. Ya tengo los 6 puntos bajos y aquí es donde nos vamos a deslizar saltando un punto. Aquí nos tocaría hacerlo aquí en el que sigue, pero nos vamos a saltar ese y lo vamos a hacer en el siguiente. Nos saltamos un punto y ahora el próximo punto deslizado lo hacemos en el que sigue. Ahí no nos saltamos ningún punto. Ahora volvemos a subir con 6 puntos bajos. Ya subimos los 6 puntos, hacemos una cadena, giramos el trabajo y bajamos con 6 puntos bajos nuevamente. Ya tenemos los 6 puntos bajos y ahora vamos a hacerlo en el punto que sigue sin saltarnos ningún punto. Lo haríamos en este aquí, nos deslizamos y nos deslizamos en el siguiente. Giramos el trabajo, subimos
con 6 puntos bajos en la parte de atrás de la V. Hacemos una cadena, giramos el trabajo y hacemos nuevamente 6 puntos bajos hasta llegar a la base. Y ahora nos toca saltarnos un punto y en el siguiente nos deslizamos y en el que sigue nos volvemos a deslizar. Y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta hasta llegar aquí al otro extremo. Hemos finalizado todas las vueltas del punto elástico, así nos ha quedado, y vamos a continuar tejiendo aquí. Vamos a hacer una cadena y en ese mismo espacio vamos a hacer un punto bajo, pero vamos a tomar el punto completo. Ya vamos a pasar por debajo de la V completo, así. Vamos a tomar las dos hebritas y vamos a hacer punto bajo sobre cada punto bajo que hicimos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer el sexto. Ahora aquí donde tenemos el punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos. Este hilo que ven aquí es que tuve que empatar el hilo porque se me acabó, pero lo voy a ir escondiendo según voy trabajando. Y en el otro punto alto hacemos 2 puntos bajos y así vamos a seguir esta secuencia hasta llegar al hombro. Aquí les muestro cómo nos está quedando la vuelta de puntos bajos. Si ustedes ven que el trabajo se les aprieta mucho, le pueden agregar más puntos y si le queda muy suelto, le disminuyen puntos. Ahora aquí llegamos al hombro. Hice mis 2 puntos bajos antes de llegar al cierre y aquí donde tenemos la misma unión vamos a hacer ahí un punto bajo y sobre cada punto alto de la espalda vamos a hacer un punto bajo y sobre estos 3 puntos de cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. Repetimos, puntos bajos sobre los puntos altos y así sucesivamente hacemos hasta terminar toda la espalda y después volveremos a hacer lo mismo que hicimos en este lado, que fue 2 puntos bajos en los espacios de los puntos altos. Ya estamos llegando al final de esta vuelta de puntos bajos y vamos a hacer los 6 puntos bajos aquí del punto elástico. Aquí tenemos 3, 4, 5 y 6. Ahora les voy a mostrar cómo nos ha quedado. Así nos ha quedado la vuelta de puntos bajos. Aquí yo tengo estos marcadores, pero ya los voy a quitar porque no los necesito, solamente era para ver dónde yo iba a comenzar a hacer la disminución cuando estaba haciendo el escote del cuello. Entonces vamos aquí a seguir tejiendo para hacer todo el punto elástico alrededor de esta forma. Aquí vamos a subir con 7 cadenas, igual que lo habíamos hecho para la parte aquí de la fajita. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a irnos al segundo punto y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un total de 6 puntos bajos. Ya finalicé los 6 puntos bajos y me voy a ir aquí al siguiente punto y me voy a deslizar una vez y en el siguiente me vuelvo a deslizar. Ahora me voy sobre estos puntos que tenemos aquí y vamos a trabajar igual en la parte alejada de nosotros de las V's. Vamos a subir aquí con 6 puntos bajos y subimos con una cadena, giramos el trabajo y volvemos a bajar con 6 puntos bajos. Finalizamos los puntos bajos y vamos aquí al punto de base y nos deslizamos en el siguiente punto y ahora nos vamos a deslizar en el que sigue. Giramos el trabajo y volvemos a hacer 6 puntos bajos
Y cuando lleguemos aquí hacemos una cadena y volvemos a bajar con 6 puntos bajos. Y ahora nos vamos a estar deslizando una vez en este punto y una vez en el que sigue. Así vamos a hacer por toda la vuelta hasta llegar a este lado. Aquí donde tenemos la fajita. Vamos a finalizar la vuelta del punto elástico que hicimos en todo el contorno del cuello, haciendo los últimos 6 puntos bajos. Tenemos 2, 4, 5. Aquí tenemos el último. Y nos vamos a deslizar sobre este último punto. Ahora cortamos el hilo. Quería mostrarles cómo nos ha quedado ya terminada la pieza. Aquí pueden ver cómo nos ha quedado el contorno de lo que es el escote, la fajita, los puños, las mangas que son 3/4 y el punto realmente se ve precioso. Hola mis amantes del crochet, aquí les muestro la pieza terminada que por sugerencia de ustedes que me han pedido una chaqueta la he hecho. Espero que les haya gustado y que la tejan conmigo. Las invito a que se suscriban a mi canal de Instagram de 3 Crochet y que me muestren las piezas de ustedes terminadas. Me encantaría verlas. Así que los exhorto a que me den un like, a que compartan y a que me acompañen en un próximo tutorial. Bye bye.